El Papa Juan Pablo II agonizaba. Mientras los medios de comunicación se centraban en el drama de la sucesión papal, otra sombría historia empezaba a desvelarse. El asunto estaba relacionado con uno de los sacerdotes más poderosos de Roma y una crisis que desgarraba el corazón mismo de la Iglesia. El padre Marcial Maciel, adalid de la construcción de centros educativos y reclutamiento de sacerdotes, fue acusado en un procedimiento vaticano secreto de abusar sexualmente de sus propios seminaristas. Ahora, Maciel estaba a punto de perder a su protector papal. Juan Pablo II había declarado que en el sacerdocio no había lugar para hombres que abusaban de jóvenes. Sin embargo, durante años ensalzó la figura del padre Maciel, fundador de la orden religiosa la Legión de Cristo. Maciel decía muchas veces: así es como tenéis que saludar a Jesús. Hail, Jesús. Hail, Cristo. Juan Pablo II había apoyado la orden de Maciel como fuerza para la renovación de la Iglesia. Y había dado a la Legión la responsabilidad de levantar un centro católico de conferencias en Jerusalén. Me siento horrorizado por el mito. El mito de que el padre Maciel es un santo. Era un culto a la personalidad. Para nosotros hay una acusación contra Maciel, contra la Legión de Cristo y contra Juan Pablo II, que lo estaba encubriendo. El padre Maciel era el mayor recaudador de fondos de la Iglesia moderna. Con solo 500 sacerdotes, los legionarios tenían un presupuesto de 650 millones de dólares. ¿Ese movimiento de profesores estaba rejuveneciendo la Iglesia como creía Juan Pablo II, o era, como aseguraban los críticos, una especie de culto en una búsqueda incansable de dinero? La Santa Sede apoyaba la Declaración de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. ¿Pero qué hace la justicia vaticana ante acusaciones de abusos a menores contra hombres de las altas jerarquías de la Iglesia? ¿Protegería el nuevo Papa a Maciel como había hecho Juan Pablo II? La residencia principal de Maciel era el seminario de la Legión de Cristo que había construido en Roma. En dicho seminario, según el testimonio de 9 hombres mexicanos y españoles, Maciel abusó de ellos cuando eran adolescentes. Pasaron muchos años hasta que estos hombres conocieron el doloroso vínculo que compartían. Durante años, el Vaticano ignoró las quejas contra Maciel. Por fin, en 1997, tras la muerte de uno de ellos, el grupo se puso en contacto con el periódico The Hartford Courant. Maciel, que se negó a ser entrevistado, se declaró inocente. El Vaticano guardó silencio. Por no decir, no dijo ni un sin comentarios. En Ciudad de México, donde Maciel fundó la Legión, un canal de televisión emitió un reportaje siguiendo la noticia. Inmediatamente los anunciantes empezaron a retirar publicidad y la cadena casi se hundió. El cabeza del grupo de víctimas, José Barba, era profesor universitario de Ciudad de México. La publicación en los medios tuvo su repercusión. El nuncio apostólico en México nos dijo que hablaría personalmente con Juan Pablo II, que la Iglesia tenía sus tribunales. Y yo dije, bien, entonces procederemos por esa vía. Así que en octubre de 1998, Arturo Jurado y yo, en representación de otras víctimas de abusos de Maciel, fuimos a Roma. Se reunieron con un abogado canónico que preparó el caso para un tribunal vaticano.
Después fueron al Palacio del Santo Oficio. En este edificio, Galileo fue declarado hereje por asegurar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ahora era el despacho del cardenal Joseph Ratzinger. Presentamos nuestro caso a un monseñor, un miembro del personal. Nos dijo que a partir de ese momento no habláramos con la prensa. Esperamos a que se tomara una decisión. Y esperamos, y esperamos. El cardenal Ratzinger comentó a un obispo que la situación era delicada. En Navidad de 1999, Martha Began, la abogada canónica, escribió a sus clientes en México. De momento el asunto está cerrado, decía en su carta. Sería bueno dejar que el tiempo juegue su papel. Martha Began me dijo, por primera vez, y para mi enorme sorpresa, que el cardenal Angelo Sodano había presionado para que el cardenal Ratzinger no siguiera adelante con nuestro caso. He querido informarle al señor presidente. Angelo Sodano era el nuncio del Vaticano en Chile cuando conoció y entabló amistad con Maciel durante los años de la dictadura de Pinochet. Con la misma fuerza exigimos... A la vez que el régimen de Pinochet torturaba y asesinaba a disidentes, recibía al padre Maciel con los brazos abiertos. La Legión abrió un colegio, una universidad y una emisora de radio. Años más tarde, siendo ya cardenal en Italia, Sodano ayudó a Maciel a construir una universidad en Roma. ¿Cómo pudo Sodano bloquear el caso de Maciel por iniciativa propia? Según el derecho canónico, solo el Papa tiene el poder de intervenir en todos los casos y en cualquier momento. Aunque parezca mentira, la reacción de Juan Pablo II ante los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia fue de total pasividad. El caso de Maciel estuvo arrinconado durante otros 3 años. Hasta que en 2002 estalló un gran escándalo en Estados Unidos cuando el periódico The Boston Globe desveló que el cardenal Bernard Law se limitaba a cambiar a los pedófilos de una parroquia a otra. Los periodistas descubrieron más casos por todo Estados Unidos. La presión obligó al Papa a tomar medidas. Nunca hasta ahora se había convocado únicamente a cardenales estadounidenses a Roma para tratar una crisis. El Santo Padre les ha dicho que en el sacerdocio no hay lugar para los que hacen daño a los jóvenes. A medida que el escándalo de los abusos se extendía por otros países, el caso de Maciel iba atrayendo notoriedad. El cardenal Joseph Ratzinger, recientemente nombrado por el Papa para investigar todo el asunto de los escándalos de abusos sexuales de la Iglesia, reaccionó visiblemente molesto cuando quisimos preguntarle sobre el padre Maciel. Existe la duda sobre su... Acuda a mí cuando sea el momento. Aún no. Solo era una pregunta. Las autoridades eclesiásticas llevan décadas ocultando estos delitos y continúan haciéndolo al negarse a revelar todo lo que saben. Ratzinger y su equipo estaban revisando cientos de casos de pederastas y decidiendo sobre si apartarlos del sacerdocio o no. El escándalo empeoró y el cardenal Law tuvo que dimitir como arzobispo de Boston. Law no tardó en trasladarse a Roma. Allí Juan Pablo II le premió haciéndole sacerdote de Santa María la Mayor, una de las basílicas más importantes de la ciudad. Entonces, con un Juan Pablo II cada día más débil, el cardenal Ratzinger rompió filas con Sodano, el secretario de Estado.